Vamos a ingresar ya a lo que los padres de la Iglesia nos transmiten en torno al primer libro de los Reyes, ¿no? Debido a su extensión, pues lo vamos a dividir en dos partes. Evidentemente seguiremos el orden establecido, es decir, nos dedicaremos primero al primer libro de los Reyes y a continuación al segundo libro. Entonces veamos, primer libro de Reyes. Capítulo 1, versículos 1 a 4. El rey David era viejo y tenía muchos años, y por más ropa que le ponían no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron: que busquen para nuestro señor el rey una muchacha virgen que le atienda y le cuide. Ella se acostará en su regazo y dará calor a nuestro señor el rey. Buscaron pues una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel. Encontraron a Abisag la sunamita y la llevaron al rey. La muchacha era muy hermosa, cuidaba del rey y le servía. No obstante, el rey no la conoció. ¿A qué se debió la frialdad de David? ¿Acaso era debido a su ancianidad o había algo más? Evidentemente, la edad no tiene algo que ver aquí, ya que Caleb, por ejemplo, tenía 85 años y todavía poseía el vigor de la juventud, como se relata en el libro de Josías. Así pues, hemos de buscar alguna otra razón para comprender la frialdad de David. El libro de Josué. Es esta: su frialdad provenía del espanto causado por la visión de aquel ángel que, con la espada desenvainada, iba a entrar a Jerusalén para castigarla. En efecto, David sintió pavor ante tal calamidad, y por eso el calor de su cuerpo huyó de él y reinó la frialdad, como dice Isodá de Merv en el comentario al libro primero de los Reyes. Entonces se trataría pues de una frialdad interior debido al espanto que le provocó esta visión, ¿no? Es decir, la destrucción de Jerusalén. ¿De qué sirve pues usar mantas cuando el espíritu está como congelado? ¿De qué sirve, por ejemplo, tapar a un cadáver con mantas cuando es ya imposible que entre en calor? El calor mana de nuestro interior, no del exterior. ¿Comprendes ahora por qué el uso de mantas no era de utilidad para David? De ahí que algunos sabios prescribieran presentarle a una joven virgen, ya que su cercanía era aquello que en definitiva podía devolver el calor corporal a David. Ahora bien, ¿piensas que se trataba de un asunto sexual? En absoluto. Era más bien una cuestión moral de cercanía y necesidad de consuelo, como dice Isodá también de Merv en el comentario al libro primero de los Reyes. Es decir, aquí había de por medio una cuestión, ¿no? Claro, moral, de cercanía y necesidad de consuelo, pero también había una situación espiritual. Es decir, la necesidad de que la virginidad, o sea, la pureza del alma, pudiera devolverle a David, ¿no?, el calor interno que había perdido debido a la visión de la destrucción de Jerusalén. Así pues, David es envuelto con ropas y no entra en calor. Pero fíjate que todavía estaba ahí tanto Betsabé como Abigail y sus otras mujeres. Pero ninguna de ellas fue convocada para calentar a David, solo la sunamita Abisag. ¿Quién es pues esta sunamita, casada y virgen, que sí podía hacer entrar en calor a David en su vejez? Es la sabiduría, ya que es lo único que puede encender el corazón aún en la vejez. En efecto, Abisag indica la más cumplida sabiduría. De hecho, el nombre de Abisag se interpreta como mi padre superfluo o rugido de mi padre. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría es para muchos algo superfluo, ¿no? Como puede verse en estos tiempos donde tal parece que se han extinguido los sabios, o por lo menos que no tenemos un sincero deseo de sabiduría, pero afortunadamente no para todos. En efecto, la sabiduría
Es como un rugido que anuncia con fuerza la necesidad de la virtud. Y por eso hoy en día podemos comprender por qué el mundo contemporáneo está falto de sabiduría. No parece escucharse ese rugido que anuncia con fuerza la necesidad de la virtud, como dice Jerónimo en una de sus cartas. Al contrario, tal parece que en lugar de sabiduría, nosotros hemos preferido la locura, el trastorno, al grado de que nos oponemos a la necesidad de la virtud e incluso exaltamos, ¿no?, al vicio como lo único que verdaderamente nos resulta conveniente. En todo caso, fíjate bien que David no se acostó con Abisag. ¿Por qué? Porque David no tenía un problema de lujuria. De hecho, tenía muchas otras mujeres cerca de él. Además, ya sabía de la gravedad que trae consigo la pasión desenfrenada, como ocurrió con Betsabé. O sea, ya es algo que David había experimentado. Así pues, puede decirse que su pecado estuvo presente en él hasta la hora de su muerte. De ahí que Abisag no representa una cuestión carnal, sino espiritual, ¿no?, como también afirma Isodá de Merv en el comentario al libro primero de los Reyes. Capítulo 1, versículos 5 a 27. Adonías, hijo de Hagüit, se enaltecía diciendo: yo reinaré. Se procuró un carro, jinetes y 50 hombres que marchaban ante él. Su padre nunca le había reprendido diciéndole: ¿por qué obras así? Además, él era muy bien parecido y seguía en edad a Absalón. Se puso de acuerdo con Joab, hijo de Zeruya, y con el sacerdote Abiatar, que apoyaban el partido de Adonías. Sin embargo, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Jehoiada, el profeta Natán, Semeí, Reí y los hombres fuertes que rodeaban a David no estaban a favor de Adonías. Entonces Adonías hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Sohelet, que está al lado de la fuente de Roguel, e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que servían al rey, pero no invitó ni al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los nobles, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán dijo a Betsabé: ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagüit, reina sin que lo sepa nuestro señor David? Ahora atiende, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Anda, preséntate al rey David y dile: ¿acaso no juraste tú, mi señor, el rey, a tu esclava diciendo: tu hijo Salomón reinará en mi lugar y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y mientras tú estés hablando allí con el rey, yo entraré después de ti y confirmaré tus palabras. Betsabé se presentó en la habitación del rey. Este era muy anciano, y Abisag, la sunamita, lo cuidaba. Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. El rey le preguntó: ¿qué deseas? Ella le respondió: mi señor, tú juraste a tu esclava por el Señor tu Dios: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Pero en cambio reina Adonías sin que mi señor el rey lo sepa. Ha hecho un sacrificio de gran cantidad de toros, de animales cebados y de ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, capitán del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Los ojos de todo Israel están vueltos hacia ti, mi señor el rey, para que les anuncies quién se sentará en el trono de mi señor el rey en su lugar. Sucederá que cuando mi señor el rey descanse con sus padres, mi hijo Salomón y yo seremos considerados culpables. Todavía estaba ella hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. Se lo anunciaron al rey diciendo: está aquí el profeta Natán. Natán se presentó ante el rey, se postró rostro en tierra y dijo: mi señor el rey, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí y él se sentará sobre mi trono? Porque hoy ha bajado y ha hecho un sacrificio de gran cantidad de toros, de animales cebados y de ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey,
a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar, los cuales, después de comer y beber en su presencia, han proclamado: ¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, no nos han invitado ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Jehoiada, ni a tu siervo Salomón. Si se ha hecho tal cosa por orden de mi señor el rey, ¿cómo no diste a conocer a tu siervo, quien iba a sentarse en el trono de mi señor el rey después de él? Salomón es llamado siervo por su propia madre. ¿Qué significa esto? Que Salomón, si ha de gobernar, no debe perder de vista la tarea que le corresponde. De ahí que el profeta Natán confirme el papel que desde el principio corresponde a Salomón. Es decir, no gobernar para sí mismo, sino para los demás. Él también es un siervo del Señor, y como gobernante, su tarea es velar por el bien de todo el pueblo en su conjunto. La gobernanza, pues, no es un asunto meramente político. La gobernanza también es un asunto intrínsecamente teológico. Capítulo 1, versículos 28 a 53. Contestó el rey David: llamadme a Betsabé. Ella se presentó ante el rey y permaneció de pie en su presencia. Entonces el rey juró diciendo: vive el Señor que me libró de todo peligro, que tal como juré por el Señor, Dios de Israel, al decirte que tu hijo Salomón reinaría después de mí y que él se sentaría en el trono, así lo haré hoy mismo. Betsabé cayó rostro en tierra y postrándose ante el rey dijo: viva mi señor el rey David por siempre. El rey ordenó: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Jehoiada. Cuando ellos se presentaron ante el rey, éste dijo: llevaos con vosotros a los siervos de vuestro señor. Montad a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y conducidlo a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán le ungirán como rey sobre Israel. Vosotros haréis sonar el cuerno y diréis: viva el rey Salomón. Luego subiréis detrás de él. Él vendrá, se sentará sobre mi trono y reinará en mi lugar. A él le constituiré jefe sobre Israel y sobre Judá. Benaías, hijo de Jehoiada, respondió al rey: que sea tal como lo dispone el Señor, Dios de mi señor el rey. Como el Señor ha estado con mi señor el rey, que esté así con Salomón y engrandezca su trono más aún que el de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Jehoiada, junto con los guereteos y peleteos, bajaron, montaron a Salomón sobre la mula del rey y lo llevaron a Gihón. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno con aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar el cuerno y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Todo el pueblo subió detrás de él, tocando flautas y regocijándose con una algazara tan grande que temblaba la tierra con sus voces. Justo al acabar de comer, Adonías y todos los invitados que le acompañaban lo oyeron. Joab, al escuchar el sonido del cuerno, dijo: ¿a qué viene ese clamor de ciudad alborotada? Aún estaba él hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entonces Adonías le dijo: acércate, pues eres un hombre valiente y traerás buenas noticias. Respondió Jonatán a Adonías: al contrario, nuestro señor, el rey David, ha nombrado rey a Salomón, y se ha enviado con él al sacerdote Sadoc, a Benaías, hijo de Jehoiada, junto con los quereteos y peleteos, y le han montado en la mula del rey. Luego el sacerdote Sadoc y el profeta Natán le han ungido rey en Gihón. Desde allí han subido alborozados, y la ciudad está conmocionada. Este es el tumulto que habéis oído. Después Salomón se ha sentado en el trono real, e incluso los siervos del rey han ido a dar el parabién a nuestro señor, el rey David, diciendo: que Dios haga el nombre de Salomón más excelso que el tuyo, y su trono más grande que tu trono. Entonces el rey se ha inclinado en su lecho y ha hablado de esta forma:
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy ha dispuesto quién va a sentarse en mi trono, cuando mis ojos aún lo pueden ver. Todos los invitados de Adonías se atemorizaron, se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Adonías tuvo miedo de Salomón y levantándose fue y se agarró a los cuernos del altar. Le comunicaron a Salomón: mira, Adonías, como tenía miedo del rey Salomón, se ha agarrado a los cuernos del altar y ha dicho: que hoy me jure el rey Salomón que no hará morir a espada a su siervo. Salomón respondió: si es un hombre de bien, no caerá a tierra ni uno de sus cabellos, pero si se encuentra maldad en él, morirá. El rey Salomón envió gente para que lo bajaran del altar. Vino Adonías, se postró ante el rey Salomón y éste le dijo: vete a tu casa. David deja como sucesor a Salomón para confundir a los necios, los cuales pensaban que la naturaleza tiene más valor que un alma virtuosa ante Dios. Así lo mismo podríamos cambiar en términos de riqueza. Hoy pensamos quizá que una persona afamada o adinerada tiene más valor, ¿no?, ante Dios que un alma virtuosa, pero vemos que no es así y de hecho nunca ha sido así. Además, también David elige a Salomón como su sucesor para que no se burlasen de él después de su muerte. En efecto, al quedar elegido como sucesor, ni Salomón ni su madre serían tratados con desprecio. ¿O acaso no podría ser considerado un bastardo, un hijo de una mujer adúltera? De ser así, quedarían excluidos del reino y por ende se volverían objeto de burla y desprecio. Pero no fue así, ya que la sabiduría de Dios no obra según el humano proceder, como afirma Isodá de Merv en el comentario al libro primero de los Reyes. Y me parece que esto es algo muy importante de tener en cuenta. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ¿no?, el proceder de David atiende a circunstancias muy concretas que para el Señor son muy importantes. Es decir, que al Señor no le agrada que la gente, debido a su condición concreta de vida, sea objeto de burla y desprecio. Por eso, ciertamente, la cuestión se invierte. Es decir, Adonías hubiera obrado de este modo. Incluso, quizá no solo los hubiera despreciado, sino también quizá los hubiera asesinado a ambos, ya que Salomón representaría una seria amenaza para su trono. No obstante, vemos que Dios no obra según el humano proceder, e incluso muestra a través de David la importancia que para él tienen los desfavorecidos, aquellos que, socialmente hablando, pueden ser señalados. Ahora bien, Salomón comenzó a reinar cuando su padre estaba todavía vivo, cosa jamás vista entre aquellos reyes. Esto sucedió para anunciar al verdadero rey, el hacedor de paz, que es Jesucristo. ¿O no fue él quien en verdad edificó una casa a Dios, no de madera y piedras, sino de personas, cuya edificación todavía gozamos? A esta casa, es decir, a los fieles de Cristo, se dirige el apóstol en estos términos: el templo de Dios es santo, y este templo sois vosotros, como afirma Pablo en la primera carta a los Corintios, y como dice Agustín, en la ciudad de Dios. Ciertamente, el sumo sacerdote Sadoc lavó a Salomón en Gijón y después lo ungió. Y estas cosas sucedían simbólicamente, pues eran anuncios de la realidad por venir. En efecto, vosotros ya habéis sido ungidos realmente por el Espíritu Santo. Y por eso el principio de vuestra verdadera salvación es Cristo. Así pues, si el principio es santo, la santidad se transmitirá a todo el resto, como afirma Cirilo de Alejandría en la Catequesis. Por eso afirmamos, dicho sea de paso, que la Iglesia es santa, porque su principio es santo y su santidad se ha transmitido a todo el resto en mayor o en menor medida, alcanzando en algunas personas, pues incluso una manifestación palpable. Pues bien, es propio de los padres considerar a sus hijos más preclaros que ellos mismos. Solo Arrio y sus seguidores
se oponen a esto con torcida locura. Pero David sí se alegró de aquello que decían los dirigentes, es decir, que Dios haga el nombre de Salomón más excelso que el tuyo, y su trono más grande que tu trono. Esto era un preanuncio de aquel hijo que en efecto sería entronizado por encima de todo lo demás, como dice Teodoreto de Ciro en las cuestiones sobre el primer libro de los Reyes. Y la mención de Arrio no es gratuita, ya que para Arrio, Jesús no es Dios y por ende es inferior al Padre. Aquí se vería ciertamente esta torcida locura que en este pasaje no se mantiene. En todo caso, Salomón era figura de aquel que habría de venir para instaurar la casa de Dios. A él pertenece el reino, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Entonces entendemos ya algo del contenido simbólico que nos aportan estos primeros pasajes del primer libro de los Reyes. Capítulo 2, versículos 1 a 10. Cuando se acercaba el día de su muerte, David dio las siguientes instrucciones a su hijo Salomón. Yo llego al término de todo lo perecedero. Tú sé fuerte y pórtate como un hombre. Guarda las disposiciones del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, cumpliendo sus leyes y sus mandamientos, sus normas y sus juicios, tal como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y en cualquier parte a donde te dirijas, y para que el Señor cumpla la promesa que hizo acerca de mí. Si tus ojos guardan sus caminos, andando en mi presencia con sinceridad, con todo su corazón y con toda su alma, entonces no te faltará descendiente en el trono de Israel. Ya te enteraste de qué es lo que me hizo Joab, hijo de Zeruyá, y de lo que les hizo a los dos jefes del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, de cómo los asesinó derramando sangre de guerra en tiempo de paz, manchando con sangre de guerra la faja que lleva a la cintura y las sandalias que calzaba. Actúa según tu sabiduría, y no permitas que sus canas bajen en paz al Sheol. En cambio, ten misericordia de los hijos de Barzilai, el Galaadita, que sean tus comensales, porque también ellos me ayudaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Junto a ti está Semeí, hijo de Gerá, benjaminita de Bahurim, que me maldijo con la peor de las maldiciones el día que yo iba a Mahanaim. Luego bajó a mi encuentro en el Jordán y le juré por el Señor: no te mataré a espada. Ahora no lo dejes impune. Tú eres inteligente y sabrás qué has de hacer para enviar sus canas ensangrentadas al Sheol. David fue a descansar con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. David mandó a Salomón que castigara a esa gente, pero no lo hizo por mala fe, ni porque le fueran hostiles, sino porque sabía que si habían sido hostiles contra él, que era un hombre maduro, mucho más lo serían contra un hombre joven, lo cual haría inestable el reino e insegura la casa, como dice Isodá de Merf en el comentario al libro primero de los Reyes. Es decir, David también actúa con suma prudencia y se toma muy en serio las condiciones terrenalmente específicas que se están dando. Salomón es muy joven y por ende, si le han atacado a David siendo un hombre ya maduro, pues con cuánta más razón no se irían contra alguien de corta edad y pues de alguna manera falto de experiencia, lo cual pondría en riesgo a la gente, ¿no? Y sobre todo a la dinastía, es decir, al cumplimiento de la promesa. Pero ten en cuenta que David no procede según un arrebato meramente humano, ya que en definitiva se confía a la sabiduría y por ende a la equidad. En efecto, solamente la sabiduría sabe cómo proceder ante la iniquidad, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Por eso decíamos que hoy en día quizá la gran carencia que tenemos en este mundo actual es de sabiduría.
¿no? No sabemos cómo proceder ante tanta y tanta iniquidad. En todo caso, David fue a descansar con sus padres, y con ello se quiere dar a entender que David fue semejante a los padres en la fe. En consecuencia, no se trata de la sepultura del cuerpo, sino de la participación en la vida, lo cual es también un símbolo de la resurrección, como afirma Ambrosio en Sobre Caín y Abel. Recuerden que estos símbolos en torno a la resurrección han sido frecuentes a lo largo ya de los libros, ¿no?, que hemos presentado aquí. O sea, al decir que David se fue a descansar con sus padres, no se está hablando de que murió, no se dice murió, se fue a descansar. O sea, es tanto como decir que en efecto forma parte de la participación en la vida, que corresponde de hecho a las personas de fe, y por ende también a la resurrección. Capítulo 2, versículos 11 a 46. Adonías, hijo de Hagit, se presentó ante Betsabé, madre de Salomón. Él prosiguió: pídele por favor al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag, la sunamita, pues a ti no te lo negará. Contestó Betsabé: está bien, yo hablaré al rey en tu favor. Betsabé se presentó al rey Salomón para hablar en favor de Adonías. Ella dijo: que Abisag, la sunamita, sea dada como esposa a tu hermano Adonías. Respondió el rey Salomón a su madre: ¿por qué pides tú a Abisag, la sunamita, para Adonías? Pide ya para él el reinado, pues él es mi hermano mayor y tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Zeruyá. Entonces el rey Salomón juró por el Señor diciendo: que Dios me haga esto y aquello me añada, pues Adonías ha pronunciado tales palabras contra su vida. Ahora vive el Señor, que me ha confirmado, me ha hecho sentar sobre el trono de mi padre David y me ha edificado una casa como había prometido, que hoy morirá Adonías. Y el rey Salomón mandó a Benaías, hijo de Jehoiada, que lo matase, y murió. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus campos, pues eres reo de muerte. No te voy a matar hoy, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David. Las noticias llegaron a Joab, que había seguido el partido de Adonías, aunque no había seguido el de Absalón. Joab huyó a la tienda del Señor y se agarró a los cuernos del altar. Le comunicaron al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaías, hijo de Jehoiada, diciéndole: vete a matarlo. Benaías entró en la tienda del Señor y dijo a Joab: lo ordena el rey, sal. Él respondió: no saldré, moriré aquí mismo. Benaías volvió con el asunto al rey, refiriéndole lo que Joab había dicho y lo que le había contestado. El rey le respondió: haz tal como él ha dicho, mátalo y entiérralo. Así quitarás de mí y de la casa de mi padre el peso de la sangre inocente que derramó Joab. Benaías, hijo de Jehoiada, subió y le hirió de muerte. Le enterraron en su casa en el desierto. El rey mandó llamar a Semeí y le dijo: constrúyete una casa en Jerusalén y establécete ahí. Pero no salgas a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el torrente Cedrón, ten por seguro que morirás. Tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Pero después de 3 años sucedió que 2 siervos de Semeí huyeron a donde estaba Aquis, hijo de Maacá, rey de Gat, y se lo comunicaron a Semeí: mira, tus siervos están en Gat. Semeí se levantó, aparejó su asno y marchó a Gat, donde estaba Aquis, para buscar a sus siervos. Semeí fue y trajo a sus siervos de Gat. El rey dio órdenes a Benaías, hijo de Jehoiada, que salió y le hirió de muerte. Y la realeza quedó reafirmada en manos de Salomón. Mira, algunos practican la más alta filosofía y otros más bien asumen la práctica llamada política o civil. Por eso conviene juzgar a cada uno conforme a la forma de vida que tienen.
Así pues, no hay que exigir a Salomón una vida de profeta ni de apóstol, ya que su forma de vida es la que corresponde a los reyes, es decir, a los gobernantes. En efecto, los gobernantes ordenan incluso matar para mantener la tranquilidad del reino, como afirma Teodoreto de Ciro en las cuestiones sobre el primer libro de los reyes. Incluso los gobernantes, ¿no?, son capaces de ordenar matar a gran escala, con tal de mantener la tranquilidad del reino, de su reino, o incluso con tal de obtener beneficios a gran escala. Ahora bien, Joab corre a la tienda por dos motivos. En primer lugar, para escapar de la muerte, si fuese posible. Y en segundo lugar, porque si fuese asesinado allí, la tienda de Dios quedaría manchada por su muerte y el pueblo se levantaría contra Salomón. En efecto, ya que no había logrado hacerle a Salomón mal alguno durante su vida, lo haría provocando una rebelión con su muerte. Esto ciertamente es comparable a lo que hicieron los demonios que entraron en los puercos con el propósito de que sus dueños se encolerizaran y pidieran la muerte de nuestro Señor. Así pues, Salomón actuó conforme al mandamiento de la ley. Al que haya pecado, apártale de mi altar para matarle, como se afirma en el libro del Éxodo. En efecto, cuando Joab salió, lo ejecutó, como dice Isodá de Merv en el comentario al libro primero de los Reyes. En todo caso, aquí ves a 4 personas condenadas por Salomón. Todas ellas prefiguraban la ruina del pueblo judío. En efecto, Adonías, nombrado rey y poco después asesinado, presagia la caída del reino judío. Luego, Abiatar fue depuesto del sacerdocio, y Joab, que tenía la dignidad de capitán del ejército, fue privado de su vida por los jefes de su gente y fue destruida toda su fuerza militar. Por último, Semeí significó de una manera aún más evidente y definitiva el pecado y el castigo de los judíos, especialmente de los habitantes de Jerusalén, que blasfemaron contra Cristo y le llevaron hasta la cruz, como afirma Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Capítulo 3, versículos 1 a 15. Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto. Tomó a la hija de Faraón y la condujo a la ciudad de David hasta que terminó de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla en torno a Jerusalén. El pueblo todavía ofrecía sacrificios en los lugares altos porque no estaba construido el templo al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y caminaba en los preceptos de su padre David, pero aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a ofrecer allí sacrificios porque era el lugar alto más importante. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre aquel altar. En Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en sueños durante la noche, y Dios le dijo: «Pide, ¿qué quieres que te dé?». Salomón respondió: «Tú obraste con gran misericordia hacia tu siervo, mi padre David, y él caminó en tu presencia con fidelidad, justicia y rectitud de corazón. Mantuviste con él gran misericordia y le concediste un hijo que se sentara sobre su trono tal como sucede hoy. Ahora, Señor, Dios mío, tú has hecho reinar a tu siervo en lugar de mi padre David. Yo soy un niño pequeño que no sé conducirme. Tu siervo está en medio del pueblo que tú elegiste, un pueblo numeroso que no puede ser contado ni censado debido a su multitud. Concede a tu siervo un corazón dócil para juzgar a tu pueblo y para saber discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién podrá juzgar a tu pueblo siendo éste tan grande?». Fue grato a los ojos del Señor que Salomón hubiera pedido tal cosa. Y Dios le respondió: «¿Por qué has hecho esta petición y no has pedido para ti ni muchos años, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti discernimiento, para escuchar juicios? Mira que yo he obrado según tus palabras. Te he dado un corazón sabio e inteligente.
hasta el punto que no ha habido antes otro como tú, ni existirá después. Además, te he concedido lo que no has pedido para ti, riquezas y gloria tales, que ningún rey te igualará en todos tus años. Y si sigues mis caminos guardando mis leyes y mis mandamientos, como lo siguió tu padre David, yo prolongaré tus años. Se despertó Salomón y resultó que había sido un sueño. Entró en Jerusalén y se detuvo ante el arca de la alianza del Señor. Ofreció holocaustos, sacrificó víctimas pacíficas y dio un banquete a todos sus servidores. Alguno quizás se preguntará por qué Salomón hizo alianzas con los gentiles cuando él mismo proponía a los hebreos que no se mezclaran con ellos. La razón de esta prohibición era, dice la Escritura, el temor de que los hijos de los hebreos fueran seducidos por las hijas de los paganos que siguieran a sus dioses. Pues bien, es esto lo que sucedió a Salomón. Quizás Salomón pensó que si se casaba con una hija de paganos, evitaría guerras a su pueblo y en consecuencia podría construir una casa para el Señor. Es decir, no lo hizo por lujuria, sino por otros propósitos, de tal manera que no fue inculpado. No obstante, una vez que cayó en el grave error de la idolatría, es decir, cuando no corrigió a sus esposas del error, entonces sí que fue castigado por Dios mismo, como afirma Isodad de Mer. Ahora bien, puesto que la ley prohibía rezar o sacrificar fuera de Jerusalén, como se afirma en el libro del Deuteronomio, ¿por qué Salomón ofreció holocaustos en el altar de Gabaón? Porque en Gabaón se encontraba el tabernáculo, cosa que confirma el libro de las Crónicas, por ejemplo, el versículo 39, capítulo 16. Además, asimismo se trataba de un lugar antiguo de veneración, como dice Isodad de Mer. Por otra parte, no seas necio en tus peticiones para que no aflijas a Dios con tu ignorancia. En efecto, hazte sabio al rezar y serás merecedor de cosas gloriosas. En consecuencia, pide solo los bienes queridos por Él, y entonces no se rehusará tus peticiones. Es más, hasta serás honrado por la búsqueda sabia de tu voluntad. Fíjate pues en Salomón, quien antes que otra cosa pidió la sabiduría, y con ella recibió también el reino terreno. Salomón supo buscar las cosas en verdad importantes, como dice Isaac de Nínive en los discursos. En todo caso, a través de Salomón se nos indica el camino de la vida, es decir, aquella sabiduría venida de Dios que nos da señales y guías para caminar hacia Dios, sin importar la longitud del camino. Pidamos pues como Salomón a Dios un corazón sabio e inteligente, es decir, la asistencia del Espíritu. Y eso es hoy en día lo que de verdad necesitamos pedir, la asistencia del Espíritu. Y por ende, que Dios mismo forme en cada uno de nosotros un corazón sabio e inteligente, ¿no? Para poder discernir entre el bien y el mal en estos tiempos tan confusos e incluso para saber cómo conducirnos a lo largo de este camino tan complicado. Bueno, como dice Hipólito de Roma en los fragmentos sobre Proverbios. Capítulo 3, versículos 16 a 28. Entonces llegaron hasta el rey dos prostitutas y se presentaron ante él. Una de ellas le dijo: «Perdón, mi señor, esta mujer y yo vivíamos en la misma casa, y estando con ella allí, yo di a luz. Al tercer día de haber dado a luz, también ella dio a luz. Vivíamos juntas sin que hubiera ningún extraño con nosotras en casa. Solo estábamos en casa nosotras dos. Una noche murió el hijo de esta mujer porque ella se recostó sobre él. Entonces se levantó durante la noche, se llevó de mi lado a mi hijo mientras tu sierva dormía y lo acostó en su regazo. Y a su hijo muerto lo acostó en el mío. Cuando me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, estaba muerto, pero me fijé bien en él a la luz de la mañana y resultó que no era el hijo que yo había dado a luz». Respondió la otra mujer: «No,
mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el muerto. Pero la primera decía, no, tu hijo es el muerto y el mío el que está vivo. Así discutían delante del rey. Entonces dijo el rey, la una dice, mi hijo es este, el que está vivo, el tuyo es el muerto. La otra dice, no, tu hijo es el muerto, el mío el que está vivo. Y el rey añadió, traedme una espada. Enseguida presentaron la espada al rey y el rey ordenó, partid en dos al niño vivo, dad una mitad a esta y otra mitad a la otra. La mujer, de la que era el hijo vivo, al conmovérsele las entrañas por su hijo, suplicó al rey, por favor, mi señor, dadle a ella el niño que está vivo, no lo matéis. Pero la otra decía, que no sea ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces habló el rey y dijo, dadle a la primera mujer el niño que está vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Todo Israel se enteró de la sentencia que había dictado el rey y sintieron temor ante él, porque veían que la sabiduría de Dios estaba con él para administrar justicia. Este juicio de Salomón, ¿no es todo él sabiduría y justicia? Veamos si es así. Las dos mujeres discutían entre ellas y ambas querían reivindicar al hijo superviviente. Entonces Salomón dijo que partieran al niño en dos. Ante tal dictado, la madre del hijo se conmovió profundamente y con ello puso al descubierto su indudable compasión. Así pues, ¿qué cosas pueden permanecer ocultas para Dios? ¿Y qué hay más oculto que el testimonio de los íntimos afectos en los que el discernimiento de aquel sabio penetró? ¿Acaso no hizo brotar Salomón la voz del seno materno que lo había engendrado? En efecto, la verdadera madre prefirió que su propio hijo viviese con una extraña a que fuese matado delante de sus ojos. Aquel sabio logró entonces distinguir los secretos de la conciencia, es decir, logró poner al descubierto las cosas ocultas. Su sabiduría fue como una espada que solo atravesó el seno materno y por ende puso al descubierto el alma entera de aquella mujer. Salomón, como ya sabemos, pidió sabiduría y en efecto, tal petición fue concedida. Fíjate entonces en el corazón sabio de Salomón, con el fin de que tú también pidas algo semejante y puedas escuchar y juzgar con justicia, como dice Ambrosio en Sobre los Ministerios. Ahora bien, las dos mujeres designan a la iglesia y a la sinagoga. Esta última, después de haber intentado suprimir el sacramento de la redención humana y haber perseguido y matado al Redentor con acusaciones falsas, clama ya inútilmente que su hijo viva, es decir, para que su pueblo sea agradable y aceptado por Dios y por la ley mosaica, la cual de hecho ya ha muerto. De hecho, la sinagoga, imbuida de tales errores, lucha de continuo contra la iglesia. Sin embargo, el rey pacífico zanjó la discusión no dividiendo, sino reuniendo a los hijos de ambas madres. De hecho, hizo con los judíos y los gentiles un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Por lo demás, se dice que ambas madres vivían bajo el mismo techo, porque tanto la iglesia como la sinagoga viven en este mundo mezcladas con las vivencias comunes, como dice Efrén de Nisibi en Sobre el Libro Primero de los Reyes, lo cual creo que es una imagen muy linda que nos invita a meditar más. Así pues, a primera vista, podemos pensar que estas dos mujeres son la sinagoga y la iglesia. En efecto, vemos que la sinagoga mató a Cristo, su hijo, nacido de los judíos según la carne, durmiendo, es decir, sin entender la manifestación de la verdad en las palabras del Señor. Así pues, en la representación de una de las mujeres colocarás el género de religión de los judíos, contenido en el culto y en la ley del Dios único. Y en la representación de la otra mujer has de ver la gentilidad incircuncisa, entregada al culto de los ídolos. Ambas fueron meretrices,
ya que tanto los judíos como los gentiles estaban bajo el pecado. En efecto, toda alma que abandona la eternidad de la verdad y se deleita en torpezas terrenas, fornica lejos del Señor. Ahora bien, en cuanto a la iglesia, venida de la fornicación de los gentiles, es manifiesto que no mató a Cristo. Pero tenemos que averiguar por qué también ella es madre de Cristo. Pon atención al Evangelio y escucha al Señor que dice: quien hiciere la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, hermano y hermana, como dice en el Evangelio de Mateo. Y donde durmió, de manera que, aunque no ahogara al niño, se le pudiera colocar el muerto y quitarle el vivo. Mira, algunos judíos trataban de imponer el sacramento de la circuncisión como cuerpo exánime a los gentiles que habían creído en Cristo. En efecto, les decían que no podrían salvarse si no se circuncidaban, como se afirma en los Hechos de los Apóstoles. Así pues, querían persuadir a los que ignoraban la ley como si se les colocara un hijo muerto a que se durmieran en las tinieblas de la noche. Por eso el apóstol quiso despertar a la iglesia de su sueño al clamar: «Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó? Tan insensatos sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora sois consumidos por la carne?», como dice en la carta a los Gálatas. Es como si dijera: tan insensatos sois, que habiendo tenido ya la obra viva y espiritual, ¿ahora la dejáis perder para aceptar una obra muerta y ajena? Entonces la madre se despierta y queda iluminada por la luz de la verdad, que es Cristo. En consecuencia, el muerto pertenece a la Jerusalén de abajo, por la razón de las obras muertas, y el vivo a la de arriba, por razones espirituales. La iglesia entiende, como en un amanecer, las gracias espirituales, y desecha las obras carnales de la ley como un muerto ajeno. Es entonces cuando en verdad se apropia de la fe viva, la cual es alcanzada en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no deja ya que le arrebaten al Hijo de sus entrañas, como dice Agustín en uno de sus sermones. Así pues, la sinagoga puede aclamar que el Evangelio es suyo, ya que debido a ella fue engendrado. Eso decían a los gentiles en aquella discusión los judíos que sentían carnalmente. Incluso osaban proclamarse cristianos. Decían pues que el Evangelio había venido como consecuencia de su justicia, pero no podía ser de ellos, ya que no entendían espiritualmente. En consecuencia, se atrevían a ser llamados cristianos a partir de un título ajeno, como aquella mujer que se jactaba del hijo que no había engendrado. El hijo vivo representa la gracia espiritual. De fondo, la sinagoga clama: mío es el hijo, pero miente. En efecto, ella fue quien también lo recibió, pero acostándose sobre él, es decir, en su entendimiento orgulloso, lo mató. En cambio, la madre verdadera estaba vigilante y entendía que era por la gracia de Dios y no por sus méritos, ya que era pecadora, que se le había concedido un hijo, es decir, la obra de la fe evangélica, que deseaba alimentar en el seno del corazón, como dice Agustín en los sermones. Mira, el juicio real nos invita a luchar por la verdad. En efecto, debemos rechazar la hipocresía como madre falsa, ya que no corresponde al don espiritual de la iglesia, esto es, al Hijo vivo. Sin embargo, que nuestra lucha no conduzca al peligro de la división. Acuérdate de aquel juicio de Salomón que mandaba dividir al niño en dos partes. El nombre de Salomón, según la traducción latina, significa pacífico. Por eso el rey pacífico no destroza a los miembros que reúne el espíritu vital por su unidad y concordia. Fíjate pues cómo Salomón, al amenazar, descubre a la madre verdadera y así al juzgar elimina a la falsa. Por lo cual, si se llega a esa tentación, que no se divida la unidad de la gracia cristiana, es decir, que el Hijo no sea cortado en dos partes. Mira bien que la madre no busca su propio honor,
sino la salud del hijo. Mejor le retendrá la sincera dilección de la madre verdadera que la usurpación de la falsa madre, como dice Agustín en los sermones. Pues bien, ¿qué decir de Salomón? Desde el primer juicio, manifestó el regalo de la sabiduría que había recibido de Dios. Y es dicha sabiduría la que logra poner al descubierto la verdad. ¿No es entonces tal sabiduría la inspiración que Dios mismo nos concede? Como afirma Juan Casiano. Además, veo que estas dos mujeres en una misma casa simbolizan también dos linajes de seres humanos en la iglesia. O sea que no solo la figura apelaría al contraste dado entre la sinagoga y la iglesia, sino también a la realidad que puede darse al interior mismo de la iglesia. Uno, el de aquellos a quienes domina la simulación, y el otro, el de aquellos en quienes reina la auténtica caridad. Así pues, hay que tener en cuenta las dos cosas, es decir, tanto la simulación como la dilección. La simulación siempre imita falazmente a la dilección. No obstante, la dilección y la simulación obran de modo muy diferente. Además, ambos linajes fueron meretrices, ya que todos se convierten de la codicia del siglo a la gracia de Dios. En efecto, nadie puede gloriarse con verdad de sus precedentes. Así se entiende que el hijo de la meretriz es la gracia concedida a la pecadora, es decir, el hijo nacido a partir del perdón del pecado, ¿no? Dijimos la gracia. Agustín en sus sermones, ¿no? La pecadora sería en este caso el alma que antes recibía pues todo y después, ¿no? Gracias al perdón del pecado, se le ha concedido la gracia del Espíritu. Ahora bien, Salomón supo discernir en aquella mujer el sentimiento escondido. De hecho, la verdadera madre es María, cuya alma fue traspasada y dividida por la espada de Dios, como se afirma en el Evangelio de Lucas. María es pues la iglesia, es decir, la verdadera madre. La madre resplandece por su fe y por sus obras. ¿Y qué otra cosa deberán hacer sus hijos? Como afirma Ambrosio en Sobre las súplicas de Job y David. Entonces no olvidemos que la verdadera madre es María. María es pues la iglesia, la verdadera madre. Y si la madre resplandece por su fe y por sus obras, ¿qué otra cosa hemos de hacer nosotros que nos consideramos y somos hijos suyos? Por otra parte, la mujer que clamaba que el niño fuera conservado íntegro representa a la Iglesia Católica, mientras que la otra mujer, cruel y dura, la cual deseaba la participación en dos del niño, significa la herejía arriana. En efecto, la Iglesia Católica, como madre piadosa, clama a todos los herejes: no hagáis a Cristo inferior al Padre, no dividan su unidad, es decir, no dividan en diversos grados al Dios uno. Más bien, tenlo contigo todo entero, y así tendrás paz, no división. Mira lo siguiente: si no conservas a Dios todo entero, nada podrá subsistir para nosotros. Pero la herejía, cruel e impía, exclama: no, que se divida. ¿Y qué quiere decir que se divida? Sino lo que sostienen los arrianos, es decir, que el Hijo no es igual al Padre, lo cual, dicho sea de paso, le niega al Padre su bondad y omnipotencia, ya que hace de él algo distinto al Hijo. En efecto, si Dios Padre pudo engendrar al Hijo semejante a él y no lo hizo, no es bueno. Y si quiso y no pudo, no es omnipotente. No sigan entonces a la serpiente engañadora, la cual siempre busca sembrar división y separación, como nos advierte Cesareo de Arles. En todo caso, y ya con esto terminamos el día de hoy, la caridad cristiana no quiere que la unidad sea desmembrada. La iglesia es meretriz, cierto, pero también es madre. Mira, la meretriz solo podía atribuirse como suyo el pecado, mientras que el don de fecundidad viene de Dios.
¿Y acaso no se ama más la gracia del donante, cuanto más grande es el castigo merecido? ¿Quién está, por tanto, dispuesto a romper la unidad? Pues la falsa madre, que no le importa lo que suceda con el hijo. En efecto, la verdadera madre desdeña incluso su propio honor, mientras vea a su hijo íntegro y vivo. Por eso dice la Iglesia cuando surgen disputas en torno al hijo: dadle al niño, que Cristo sea anunciado, ya ocasional o sinceramente. Al menos así se podrá alimentar a los débiles con la verdad de las Escrituras. En tal caso, la simulación ha cumplido con su propósito, es decir, el crimen de ahogar con su pesado sueño el ser humano recibido por la gracia de Dios. Así pues, la falsa madre aporta también una leche falsa, ya que su alimento no contiene toda la plenitud que Dios mismo ha querido concedernos, como dice Agustín en los sermones. Y evidentemente, ya para terminar en esta ocasión, ¿no?, la madre verdadera es la Iglesia Católica. Y todas las otras confesiones que se llaman a sí mismo cristianas, ¿no?, son falsas madres. Que claro, la Iglesia consciente, con tal de mantener entero al Hijo, es decir, a Cristo, pero que aportan una leche falsa, ya que este alimento reducido evidentemente no contiene toda la plenitud que Dios mismo ha querido concedernos. Por ejemplo, muchas veces no tienen sacramentos, no tienen Eucaristía y no tienen tampoco la unción que el Espíritu sí otorga a la Iglesia que Él mismo ha constituido y ha sostenido a lo largo de los tiempos. Pues bueno, vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.